¿Cuál es el diagnóstico erróneo más loco del que has oído hablar o que has experimentado? Tuve los síntomas iniciales de amigdalitis. Sabía que era esto y sabía que estaba a punto de enfermarme tanto que no podría permanecer despierto más de 20 minutos. Y mucho menos ver al médico. Así que fui y pedí antibióticos. Es importante tener en cuenta que cuando tengo amigdalitis, todo mi cuerpo se apaga. Todas mis glándulas se activan y simplemente duermo. Entonces voy al doctor y él me hace un examen. Dice que mi garganta es solo un poco roja. Y palpa mi abdomen y siente un bulto y pregunta si duele cuando lo empuja. Digo que duele un poco, pero más bien es más incómodo. Me envía directamente a urgencias con una nota. Estoy allí durante horas. Mi temperatura se dispara a 42 grados centígrados. Estoy delirando. Están haciendo todas estas pruebas y les digo que es amigdalitis. No me creen. Al final piensan que, dado que la prueba no fue concluyente, tengo apendicitis. El cirujano me dice que él es el especialista, no yo, y que no puede ser amigdalitis. Me quitan el apéndice. Luego, el cirujano me grita por tener que venir a las 9 un martes por la noche para extirpar un apéndice en perfecto estado. Luego descubren que tengo amigdalitis. Tenía un problema con el pie y los síntomas decían gota, pero ninguno de los resultados de las pruebas era gota. El doctor me envió a hacerme radiografías. Fui a mi reumatólogo para obtener los resultados de las pruebas. Ella los miró y se puso blanca. El radiólogo me diagnosticó una forma de cáncer metastásico grave, por ejemplo. Ponga sus asuntos en orden y complete su lista de deseos porque tiene menos de un año de cáncer. La reumatóloga me hizo sentar en su consultorio privado y con firmeza me dijo: voy a llamar al radiólogo para confirmarlo. Incluso si él confirma esto, hay otras pruebas que realizar. Comillas. Después de 45 minutos, obtuvo la radiólogo al teléfono. Resulta que confundió mis radiografías. Mis radiografías mostraron un toque de artritis, pero nada grave. Durante 45 minutos pensé que me estaba muriendo. Ahora pienso en la persona a la que le hicieron la radiografía inicialmente. Les dijeron: oh, solo tienes un poco de artritis, y luego recibieron una llamada informándoles que se estaban muriendo. Visité a mi médico cuando tenía 25 años porque tenía los dedos de los pies entumecidos. Diagnóstico: zapatos que no calzan bien. Sí, está bien, tenía los pies muy apestosos. Así que siempre compraba zapatos baratos. Nunca tacones. A medida que envejecí, solucioné el mal olor de los pies, relacionado con la psoriasis, y comencé a comprar zapatos bonitos. Pero aún así, mis dedos nunca recuperaron la sensibilidad. Supongo que los dañé permanentemente. Perdí la sensación de mi mano derecha unos años después. El diagnóstico de emergencia fue, y cito lo que me dijeron en la cara después de un examen físico y nada más: bueno, no es un derrame cerebral, se encoge de hombros los cuerpos. Son raros. Literalmente seguí con mi vida con sensibilidad limitada en los dedos de mis pies y mi dominante mano. A mis 37 años, de rodillas para abajo se me entumecía cuando me acostaba para intentar dormir. Extraño, empeoró y se extendió por mis piernas. Así que fui a ver a mi médico, a diferencia de años antes. Sí, tengo esclerosis múltiple. Supongo que no hay daño ni falta para los diagnósticos originales ya que no estoy discapacitado. ¿Verdad? Cuando estaba en la infantería de marina y en entrenamiento de combate en Camp Lejeune en Carolina del Norte. Poco después del entrenamiento básico, comencé a notar un dolor en uno de mis pies. Estaba en una clase en ese momento y las cosas empeoraron progresivamente a medida que la clase se prolongaba. Y se lo mencioné a un chico sentado a mi lado después de que notó que me retorcía como si me sintiera incómodo. Él miró hacia abajo y dijo: Dios mío, amigo, mira tu pie. Estaba empezando a hincharse tanto que se podía ver a través de las botas de jungla que llevaba. Fui a ver a un médico para que lo revisara y para entonces estaba tan inflamado que tuvieron que cortarme la bota. Y supongo que debido a que mi pie se había hinchado tanto, la piel se rompió, pero las heridas de donde salió en la piel rota parecía una mordedura de serpiente. Entonces el diagnóstico inicial que hizo el médico fue que había sido mordido por una serpiente venenosa. Esto fue entre 45 minutos y una hora después de que noté el dolor por primera vez.
por lo que todo el tiempo el UMBE me llevó de regreso al hospital. Estábamos en el campo en ese momento, lo cual me pareció una eternidad a pesar de que corría a alta velocidad en estos caminos de tierra. Pensé que definitivamente iba a morir. Afortunadamente, en el hospital le diagnosticaron celulitis, una infección bacteriana, que también puede ser potencialmente grave, pero parecía una buena noticia en comparación con la mordedura de una serpiente venenosa. Probablemente lo contraje por una ampolla de una de las muchas jorobas, marchas forzadas, que estábamos haciendo y luego de quedar expuesto al agua del pantano. Pisé un agujero en mi jardín y sentí un pop y un dolor agudo en el pie. Se fue después de unos 20 minutos. 3 días después, el dolor volvió y empeoró progresivamente durante la semana siguiente hasta que apenas podía mantenerme en pie para caminar. Fui a ver a mi médico. Me hizo las radiografías estándar y no vio nada. Luego procedió a contarme sobre una paciente que había visto 2 meses antes que tenía un dolor similar en el pie. Al examinarla, determinó que había pisado una aguja de coser. Se había pinchado el pie y había desarrollado una infección. Luego me miró y dijo: «Estoy bastante seguro de que te pasó lo mismo. Probablemente pisaste una aguja y no lo sabías. Aquí tienes una receta para Keflex». Y se fue. Antes de seguir, déjame dejar algo en claro. Aproximadamente 20 años antes de esto, tuve una reacción anafiláctica al Keflex y casi muero. Está en mi historial en letras grandes y rojas que no se me debe recetar Keflex. Entonces, tuve que buscarlo, conseguir que cambiara la receta. 2 semanas después de la ronda de antibióticos para esta misteriosa aguja que ataca los pies de las personas sin previo aviso. Tengo un dolor mucho peor que nunca. Vuelvo a ver al médico. Me dice: «Bueno, el antibiótico no fue lo suficientemente fuerte. Déjame que te escriba una receta para Keflex». Y casi pierdo la cabeza con él. Entonces, después de una conversación muy breve, me fui a la farmacia para otros 10 días de antibióticos. Pasadas otras 2 semanas, el dolor es insoportable. Llamo al médico, me programa una resonancia magnética para encontrar la infección, así como una gammagrafía ósea para descartar un tumor. La gammagrafía ósea da positivo para un hueso fracturado en mi pie. Cuando se compara con la primera radiografía, es obvio en ambas, así que pasé por 3 meses de infierno, primera lesión hasta la recuperación. Bota, muletas, todo un viaje, solo porque tuvo otro paciente en algún momento de su carrera médica que pisó una aguja y se infectó. Lo más curioso es que si hubiera escuchado lo que le dije durante la primera visita, que había pisado un agujero y había sentido un chasquido y un dolor instantáneo, todo esto se podría haber evitado. No estoy seguro si esto cuenta, pero nadie detectó la trombosis venosa profunda en mi pantorrilla derecha, a pesar de un par de exploraciones Doppler y de haberme desmayado en el trabajo. El médico dijo que era celulitis. El médico incluso me admitió en el hospital y me recetó antibióticos fuertes al día siguiente. Mientras estaba en el hospital, comencé a tener dolores en el pecho y mi corazón latía con fuerza con solo caminar hacia el baño. Me conectaron y monitorean mi corazón, nada mal. El hospital me da el alta a la mañana siguiente, aunque sé que algo anda mal. Llego a casa y tengo que descansar subiendo las escaleras de mi casa. 2 días después, en el partido de fútbol de mi hijo menor, me desmayo 2 veces. Me llevaron corriendo a urgencias. Resulta que tenía 2 coágulos de sangre enormes en los pulmones, émbolos pulmonares. Me recetaron medicamentos anticoagulantes y permanecí en el hospital 7 días. Tengo una mutación genética que me predispone a tener coágulos de sangre y estaba tomando píldoras anticonceptivas, la tormenta perfecta. No hace falta decir que dejaré los anticonceptivos y tomaré anticoagulantes para siempre. Me dolía constantemente el pulgar izquierdo. No podía cerrar el puño ni agarrar una taza. Vi a la enfermera practicante en nuestro lugar local. Ella dijo que simplemente era un uso excesivo. Me dio una muñequera con velcro y me dijo que tomara ibuprofeno. Unos meses más tarde, volvió a empeorar. Fui a urgencias en el mismo centro y vi otro NP. Me envió a que me hicieran una radiografía de la mano y me dijo que era tenosinovitis de Quervain. Básicamente una inflamación de los tendones alrededor de la articulación del pulgar. Y me dijo que hiciera un seguimiento con un especialista en manos. Me dio una muñequera nueva.
con un estabilizador para el pulgar. Y eso realmente pareció ayudarme más. El especialista en manos, aproximadamente una semana después, me dice que literalmente no hay nada malo, nada que pueda ver en la radiografía que indique la enfermedad de De Quervain. En el peor de los casos, dijo que tengo, tal vez un poco de artritis. Me dijo que el aparato ortopédico debería ayudarme si quiero seguir usándolo. Pero que no lo use en exceso. Tome Ibuprofen. Usaba el aparato ortopédico con bastante regularidad cuando empeoraba. Traté de tenerlo en cuenta para evitar brotes, pero apestaba todo el tiempo. Un año después o más, me rompí el brazo o la muñeca izquierdos en 4 lugares y necesité cirugía para volver a unirlo todo. El cirujano me dice, me di cuenta por tu radiografía que parece que también tienes tenosinovitis de De Quervain. Puedo liberarla mientras estoy allí. Lo hizo y mi pulgar ha estado bien desde entonces. No es realmente una historia loca, pero sí muy frustrante. Me picó una garrapata del tamaño de la cabeza de un alfiler. Empecé a tener ampollas de una manera extraña. Estoy bastante seguro de que era de Lyme. Fui a atención de urgencia. Haremos una prueba de Lyme para calmarte. Pero es culebrilla, tenía 31 años. No es imposible, pero sí muy poco probable. La prueba de Lyme resultó negativa el mismo día en que el área alrededor de la marca de la mordedura comenzó a formar una diana. Conduje hasta la sala de emergencias más pequeña y más alejada. La enfermera entra, me ve, se sienta y dice, así que esperaremos al médico para el diagnóstico oficial. Pero te espera un mundo de antibióticos asquerosos. Entonces sí, era de Lyme. Vi la garrapata y supuestamente me la quité antes de que pudiera extenderse por todo mi cuerpo. Recuerden amigos, si encuentra una pequeña garrapata, guárdela para que puedan analizarla en busca de enfermedades. A mi mejor amiga le diagnosticaron erróneamente síndrome del intestino irritable cuando tenía 35 años. Tenía síntomas digestivos vagos que habían comenzado aproximadamente un año antes. Le hicieron una colonoscopia, una endoscopia y luego otra colonoscopia. Todo bien, luego empezó a perder peso sin proponérselo, mientras su vientre seguía hinchado. Fue a ver a un obstetra y ginecólogo, quien dijo que mi amiga estaba bien. Solo un poco de grasa en el abdomen. Al día siguiente, su nuevo médico de cabecera la envió inmediatamente a un oncólogo ginecológico. Tenía cáncer de ovario en etapa 3. Fueron necesarios unos 18 meses de molestias gastrointestinales para obtener un diagnóstico correcto. Por la gracia de los dioses y del monstruo de espagueti volador, ella ha sobrevivido al cáncer durante más de 20 años. Resulta que tiene el síndrome de Lynch, un trastorno canceroso familiar. Mi padre de 96 años se cayó afuera de casa y terminó yendo al centro de rehabilitación para recibir fisioterapia. Mi hermano vino para quedarse con mi mamá. A mi padre le asignaron un trabajador social. La trabajadora social dijo que no entregarían a mi padre de 96 años a mi madre de 82 años. Necesitaban atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana o un asilo de ancianos porque estaba demasiado débil para vivir solo. La trabajadora social dice que por lo que describió mi hermano, ella tiene demencia grave, necesita una prueba cognitiva y es posible que deban internarla en un centro cerrado para que no intente escapar. Entonces, mi hermano programa una prueba cognitiva con su médico, y ahora asumimos que mis padres se separarán, lo que solo conducirá a un deterioro cognitivo masivo y depresión para ambos. Estoy pensando que estarán muertos dentro de 6 meses de que esto suceda. Conduzco para relevar a mi hermano y él se dirige a casa. Ambos tenemos una larga conversación sobre cómo estamos a punto de arruinar la vida de nuestros padres durante las próximas 3 semanas. Pasan 3 semanas y llegamos al punto en que le dan el alta a mi papá. Y la trabajadora social le pregunta a mi mamá, ¿puedes ayudarlo a ponerse los zapatos y ayudarlo con los pantalones cuando usa el baño si te lo pide? Mira a la trabajadora social y dice, he estado haciendo eso durante los últimos años. Y la trabajadora social dice, no me preocupa dejarlo bajo su cuidado. Estoy sentado ahí diciendo ¿qué diablos? No he dormido en 3 semanas pensando que estaba echando a mis padres de su casa y arrojándolos a un asilo de ancianos contra su voluntad y separándolos permanentemente. Mi hermano me llama y empieza a enfadarse con la trabajadora social y cómo nos provocó una úlcera a ambos sin una buena razón. Y mi mamá pasó su prueba cognitiva. Obviamente,
No pueden seguir viviendo así a largo plazo. Y ellos lo saben, pero ahora tenemos tiempo para investigar adecuadamente las soluciones y analizarlas con ellos. En lugar de buscar la primera situación disponible, ahora hay un asistente de atención médica domiciliaria que llega 2 días a la semana para controlarlos. Mi papá está recibiendo fisioterapia en casa. Están juntos en su casa. ¿Qué es lo que quieren? Estoy tan jodidamente enojada con la trabajadora social ahora mismo. Durante toda la escuela secundaria y la universidad, tuve constantes problemas de nariz. Fueron diagnosticadas como infecciones de los senos nasales y alergias, por lo que recibía todas las recetas para alergias comunes que existen. Ninguno de ellos pareció marcar una gran diferencia, pero eso es lo que dijo el médico de cabecera. Me mudé a una nueva ciudad y fui a un nuevo médico por algo no relacionado. Mencioné el largo historial de alergias y me preguntó si alguna vez me había hecho una tomografía computarizada. La primera vez que me lo sugirieron, me lo hice y demostró que tenía un tabique muy desviado. Básicamente, un lado de mi nariz se había cerrado sobre sí mismo, creando un ambiente excelente para las infecciones y dificultando la respiración, por la forma en que se había curado. El médico pensó que probablemente se debía a una fractura de nariz cuando yo era niño. Nunca me había roto la nariz a sabiendas, pero tuve un accidente de bicicleta cuando tenía 8 años en el que pasé por el manillar y de alguna manera me corté la nariz en el proceso. Nunca supe exactamente cómo llegó allí o qué impactó, pero era lo único que podía recordar que involucraba mi nariz. No hubo ningún dolor después ni ningún cambio en el exterior. Una cirugía laparoscópica rápida y un par de días con una nariz muy sensible y fue como el día y la noche. Más de una década de dolor sinusal, dolores de cabeza, dificultad para respirar durante las carreras escolares y ser interrumpido por estar fuera de forma o simplemente tratando de salir de ella. Y resulta que estuve trabajando con la mitad de la nariz funcionando todo el tiempo. Las segundas opiniones son tus amigas. Cuando era más joven, entre los 7 y los 10 años, me dolía la cabeza constantemente, desde un dolor generalmente bastante leve hasta un dolor insoportable. Me llevaron al médico varias veces y me dijeron que se debía a que golpeaba la pelota con la cabeza demasiadas veces, ya que jugaba fútbol para 4 equipos diferentes y tenía una práctica o un partido al menos todos los días. A veces 3 veces al día. Recuerdo un dolor de cabeza en el que sentí que mi cerebro iba a explotar y mis padres, que habían confiado en los médicos, me dijeron que tenía que aguantar. Aproximadamente 5 años después descubrí que tenía una enfermedad renal que me provocaba presión arterial alta incluso si comía lo que normalmente se recomienda. Y me explican que mis dolores de cabeza se debían a mi enfermedad no tratada. Eso en sí no da demasiado miedo. Lo que da miedo es que hace aproximadamente un año mi hermano, que tiene la misma enfermedad, fue al hospital por un dolor de cabeza que describió como, mi cerebro está a punto de explotar, y lo llevaron al hospital, donde descubrieron que se le había reventado un vaso sanguíneo en el cerebro y necesitaba cirugía inmediata o moriría. Ese podría haber sido yo, un pequeño de 8 años. Cuando mi hermano tenía alrededor de 8 años, tuvo un repentino ataque de dolor de cabeza y de estómago en su escuela junto con vómitos. Mi mamá lo recogió y lo llevó a una sala de urgencias para niños. En ese momento estaba súper desorientado, gritando de dolor y completamente fuera de sí. Terminaron llevándolo al centro de la ciudad, a Choa, donde le diagnosticaron convulsiones. Comenzó a recibir estos episodios de misterio cada vez más a lo largo de los años. De hecho, no fueron convulsiones. Finalmente supimos que estos ataques eran en realidad migrañas hemiplégicas. Las migrañas hemiplégicas son básicamente migrañas que imitan los signos y síntomas de un derrame cerebral. Tendrá entumecimiento parcial y parálisis de la mitad del cuerpo. Aura y, finalmente, pérdida de la visión con un dolor de cabeza debilitante y vómitos que durarán entre 24 y 48 horas. Es la migraña más rara y grave que cualquiera pueda tener. Mis 2 hermanos tienen migrañas hemiplégicas. Durante 18 años tuve estreñimiento crónico. Mi gastroenterólogo pediátrico simplemente les dijo a mis padres que siguieran dándome laxantes y sugirió que tal vez mi TDAH hizo que no pudiera concentrarme en sentarme en el inodoro. Esto continuó durante toda mi infancia hasta que finalmente dejé de contarles mis síntomas a los adultos que me rodeaban.
Acabo de tomar un montón de laxantes con regularidad. Me sentí miserable, estaba exhausto todo el tiempo y básicamente sentía constantemente que me estaba muriendo lentamente. Dormí unas 16 horas al día con regularidad. Finalmente me hice mi primer examen pélvico a los 18 años y mi médico inmediatamente sintió que algo andaba muy mal y me recomendó a un médico gastrointestinal amigo suyo. En 15 minutos me diagnosticó la enfermedad de Hirschsprung, que es donde nace sin terminaciones nerviosas en el colon y por eso no funciona como debería. Me sometieron a una serie de cirugías para extirpar la sección afectada. Cuando finalmente me lo quitaron quedé severamente impactado y tenía lo que se conoce como megacolon, que es exactamente lo que parece. Como era de esperar, mi gastroenterólogo pediátrico se vio involucrado más tarde en una demanda por negligencia. Aunque, lamentablemente, no creo que haya salido nada de eso. Hay un megacolon en exhibición en un museo médico en Pá de un hombre que murió de Hirschsprung. Tal vez un poco oscuro, pero honestamente me encantaría verlo algún día. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.